No puedo decirte cuándo exactamente empezó a sentirse extraño. No fue un momento, más bien una capa fina de duda asentándose sobre los días, como polvo en una mesa de vidrio. No lo notas de inmediato, pero luego, un día, el reflejo simplemente desaparece. Él llegó a casa más tarde de lo habitual. Dijo que se había quedado en la oficina. Algo urgente. El jefe estaba estresado. Una presentación que literalmente salvó a la empresa. Lo dijo con esa misma media sonrisa cansada, sosteniendo una hamburguesa de Five Guys en una mano. Luego se hundió en el sofá, encendió ESPN y simplemente se mezcló con la noche. Yo asentí, fui a la cocina, abrí el bote de basura y me congelé. Había una caja de ese lugar de pulled pork, con salsa BBQ y todo, el que solo habíamos probado una vez, con amigos. Y en ese entonces él dijo que odiaba su salsa, demasiado agria. Lo recuerdo porque la derramó en mi blusa, accidentalmente, muy memorable. Y ahora ahí estaba, evidencia en la basura. Me quedé mirando la caja pensando, ¿estaba mintiendo o estoy exagerando? Quizá alguien más la tiró. Pero no habíamos tenido visitas. Nadie. Esa noche pregunté, «¿Estuviste en la oficina todo el día, verdad?» Ni parpadeó. Sí, excepto un pequeño descanso para un café con Ted. Él tiene un Starbucks justo cerca de su casa. Un descanso para un café con Ted, solo que había visto las historias de su esposa. Estuvieron en Las Vegas todo el fin de semana. Regresaron hoy. Otro pequeño desliz. No una mentira más bien. Resbaladizo, suave en los bordes, pero me quedé callada. ¿Qué se supone que debía decir? Oye, ¿sigo a las esposas de tus compañeros en Instagram y cruzo los horarios? Perfecta manera de sonar como una loca. Todo se veía igual. Él fue dulce, incluso extra dulce. Puso mi jazz favorito. Me sirvió vino. Habló de cómo alguien en el trabajo arruinó el horario y cómo él heroicamente lo arregló. Contó la historia tan bien que casi le creí, casi. Me senté en el sofá, reí en los momentos correctos, pero en el fondo se sentía como si alguien estuviera girando lentamente el dial de mi alarma interna. No por el BBQ, no por el Starbucks, sino por esa confianza tan suave, como un actor completamente metido en su papel. Tú miras y honestamente no puedes saber, ¿es real o una actuación? Stanislavski se habría puesto de pie y aplaudido. ¡Yo creo! Y aún así, no se sentía como verdad. Se sentía como pequeñas gotas de verdad esparcidas por la habitación, pero nunca formando un reflejo completo. Antes de dormir, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y susurró. «¿Sabes cuánto te amo, verdad?» Pero no era el tono del amor. Era el tono de «confía en mí, no hagas preguntas. No querrás arruinar esto, ¿verdad?» Y yo asentí, porque ya no estaba segura de lo que sentía, intuición o paranoia, pero sabía una cosa con certeza, algo estaba mal. Siempre pensé que las mentiras eran algo obvio, sucio. Ya sabes, huellas dactilares pegajosas en las perillas de las puertas, silencios incómodos, torpes intentos de encubrimiento, pero sus mentiras eran suaves, como hielo. Caminas sobre ellas sin problema, hasta que te caes, y entonces te das cuenta. Siempre fue resbaladizo. Ese día, llegó a casa con una camisa nueva, perfectamente doblada, dentro de una elegante bolsa de regalo, azul cielo, buena tela, exactamente su estilo, pero yo sabía con certeza, no la habíamos comprado. «Oh, ¿de dónde es eso?», pregunté sirviendo café. Ni siquiera hizo una pausa. «Ah, me la dio un compañero de trabajo, no le quedó. Su esposa la pidió 2 veces en Amazon. ¿Puedes creerlo?» Sonreí, pero por dentro algo hizo clic. Ese compañero, Mark, usa 2 tallas menos. Lo recuerdo porque una vez intentó ponerse su chaqueta y no pudo cerrarla, y este tipo siempre decía que odiaba usar ropa que no fuera nueva, como si unos calcetines de segunda mano pudieran matarlo. Una cosa pequeña. Quizá. Pero cuando coleccionas suficientes cosas pequeñas,
dejan de ser pequeñas, empiezan a sonar como un coro de notas desafinadas, y ya no puedes fingir que es solo ruido de la calle. Al día siguiente, me dijo que se había encontrado por casualidad con un viejo amigo en una cafetería. Randy, su compañero de universidad, total coincidencia, aparentemente, dijo que se metió en Caribú por un latte. Bam, ahí estaba Randy. Asentí. ¿Qué Caribú?, pregunté. El de la 8A. Ahí me congelé, porque ese Caribú lleva meses cerrado. Yo misma intenté ir en diciembre. Ahora es un estudio de yoga. Deep Stretch and Inner Peace. Buen nombre, pero no sirven café. Solo para estar segura lo busqué en Google. No, sigue siendo yoga. Esa noche pregunté de nuevo. Entonces, ¿Randy vive aquí ahora? Un destello cruzó su rostro, apenas un segundo. Luego sonrió. Oh, no, solo estaba de visita. Viaje de trabajo. No te lo había dicho. No lo habías dicho, y no. Esto no fue un gran momento dramático de te atrapé. No fue una escena de pillé al mentiroso. Fue algo más silencioso, más sutil, como el amargo regusto de una pastilla que no desaparece. No era por la camisa, ni por la cafetería. Era por la sensación que él estaba cosiendo una historia que parecía casi real, pero que no terminaba de encajar. Esa noche me fui a la cama como de costumbre, pero por primera vez en años no besé su frente para desearle buenas noches. No por despecho, simplemente no pude. Sentía como si hubiera un vidrio entre nosotros ahora. Él de un lado, yo del otro, y aunque intentara atravesarlo no sentiría calor. Ensayé esa conversación durante 3 días, en la ducha, en el coche, frente al espejo con un cepillo de dientes en la mano. Incluso hice notas. No acuses. Mantente tranquila. Ve al grano. Tenía un plan, preguntas, orden, una voz en mi cabeza diciendo, si quieres la verdad, solo pídela, simple. Pero ese era mi plan, y él estaba en su propia frecuencia, como siempre. Llegó a casa con una caja de donas. Vi tu cara esta mañana y pensé, necesitas algo dulce, dijo, besándome en la mejilla. Casi lloro. No por las donas, sino porque él lo sabía. Siempre sabía cuando estaba a punto de romperme, y siempre sabía cómo suavizarlo. Pero esta vez me mantuve firme. Necesitamos hablar, dije mientras se sentaba en la mesa de la cocina. Me miró, entornó un poco los ojos, luego asintió. Claro, ¿qué pasa? Ahí estaba, hora de la verdad. Respiré hondo. ¿No crees que últimamente dices cosas y luego es como si nunca hubieran pasado? Parpadeó, inclinó la cabeza. Quizá no lo entendió, o quizás sí, y simplemente fingió. Es bueno en eso, mirarte como si estuvieras tratando de explicarle física cuántica a un gato. ¿Cómo qué?, preguntó tan tranquilo como siempre. Vacilé, porque de repente, cerdo desmenuzado en la basura y yoga en lugar de café sonaban como notas de una teoría conspirativa. Bueno, me temblaban las manos. Como Randy y Caribú. Lleva cerrado meses. ¿En serio?, dijo. Vaya, tal vez lo confundí. Sí, fue el de la quinta. No voy mucho por esa parte de la ciudad. Sabes que no tengo sentido de la orientación. Sonrió. No burlonamente, cálidamente. El tipo de sonrisa que dice, vamos. Perdóname por las cosas pequeñas, no soy un criminal. Y te sientas ahí pensando, bueno, tal vez tienes razón, tal vez estoy exagerando, tal vez estoy siendo dramática. Y a veces, intenté de nuevo, siento que omites cosas o cambias pequeños detalles. Me miró completamente serio. Mira, si no confías en mí, solo dilo. Esto no se trata de cosas pequeñas. Es algo más grande. No puedo vivir siendo cuestionado todo el tiempo. Yo creo en la honestidad, pero no voy a demostrar cada paso que doy. No estamos en un juicio, ¿verdad? Y ahí estaba. Lo volteó. De repente, yo era el problema, en el estrado, ruborizándome, sintiendo culpa. No porque estuviera equivocada, sino porque él sonaba tan seguro, tan tranquilo, tan correcto.
Mis dudas se sentían como dramas adolescentes junto a su papel de hombre de razón. Nunca tuvimos realmente esa conversación. O sí, solo que no la que había planeado. Él se fue a duchar. Yo me quedé en la mesa de la cocina, sola, con las donas, con las preguntas, con el silencio que gritaba en mi cabeza. Él siempre ha sido un maestro de los detalles. Envuelve las mentiras en historias suaves y ordenadas, historias con lógica y humor y atmósfera, como un set de película cuidadosamente diseñado. Miente como algunos tocan jazz, libremente, fluidamente, pero siempre afinado. Y casi te dan ganas de aplaudir. Últimamente algo cambió. Las líneas se volvieron desordenadas, el actor, distraído, las escenas empezaron a desmoronarse, o quizás simplemente dejé de aplaudir desde la primera fila. Empezó un viernes normal. Llegó a casa del trabajo, sonriendo, relajado, como si todo fuera perfecto. Vamos a tener una fiesta del equipo, dijo. Finalmente terminamos ese gran proyecto. El jefe nos va a invitar a unos tragos en Riverside. Un par de horas, sin parejas, solo el grupo. Sonrió. Me abrazó, como siempre. Luego sacó una botella de vino tinto de una bolsa. Miré la botella, luego a él. ¿Vino? ¿Para un bar?, pregunté. Respondió rápido. Ah, es una broma. El jefe dijo que las bebidas de Riverside apestan, así que me ofrecía traer algo decente. Simbólico, en realidad. Ni siquiera la vamos a abrir. Casi tenía sentido. Casi. Pero vamos, ¿quién lleva su propio vino a un bar? Es como llegar a un restaurante con tu propio tenedor, o llevar un paraguas a una piscina. Así que pregunté casualmente, ¿te importa si voy contigo? Sin juicio, solo calma. Se congeló medio segundo. Luego volvió a sonreír. Mejor no. Es solo cosa del trabajo. Ya sabes cómo somos. Bromas internas medio raras, gente actuando como tonta. Si vas, se pondrán tensos. Asentí. Claro, disfruta. Se fue. Y 5 minutos después, estaba llamando a mi amiga Cruz. Hey, ¿quieres ir por un trago a Riverside? Ella dijo, absolutamente, es viernes, vamos. 30 minutos después, estábamos en el bar, riendo, tomando vino tinto, mirando alrededor. ¿Lo adivinaste? Ni rastro de él, ni de su equipo medio raro. Llegó justo antes de la medianoche, un poco mareado, aún sonriendo. Perdón por llegar tarde, dijo. Nos quedamos más tiempo del que pensaba. El jefe se emborrachó y empezó a rapear. ¿Te imaginas? Sonreí. Tomé un sorbo. ¿Estuviste en Riverside?, pregunté. Asintió. Sí. Bueno, después fuimos a casa de Colin. Para terminar la botella. ¿No te lo dije? Tiene una chimenea. Muy acogedor. No, dije. No me lo dijiste. Esa fue la primera grieta real. No solo estaba torciendo hechos, estaba creando nuevos y olvidando los antiguos. Estaba construyendo todo un mundo y perdiéndose en su propio escenario. Después de esa noche empecé a ver más. Pequeñas cosas, fechas que no coincidían, historias con versiones distintas. Su amigo vivía en Brooklyn, excepto cuando decía que era en Jersey. Decía que pasaba todo el día en llamadas de trabajo, pero tenía una ligera marca de bronceado del brazalete de tenis. Tenis, que había dejado hace meses, y luego, el momento en el estacionamiento. Un tipo se le acercó, le dio una palmada en la espalda y dijo, ¿entonces ya cerraste el trato de San Diego? Él se detuvo, solo un segundo. Luego se rió. Nah, todavía estamos trabajando en eso. Sabes que no es tan simple. Nosotros. ¿Qué nosotros? ¿Qué San Diego? Nunca me contó nada sobre mudarse, sobre irse, sobre... Nada de eso. Me senté junto a él en el coche. La radio zumbaba suavemente, y mi cuerpo empezó a tensarse, como si ni siquiera confiara en el asiento bajo él. Giró la llave, captó mi mirada. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, porque ya sabía, las preguntas directas no funcionan. Él le daría la vuelta, lo giraría.
me haría quedar como la mala, o diría que el trabajo lo estresa, o haría un chiste y yo reiría, y todo volvería a pasar, otra vez, pero esta vez no reí. Esa noche empecé a tomar notas, no como una investigadora, sino como alguien tratando de probar que no estaba loca. Solo los hechos. 8:14 p.m. Dice que está con André. Mientras tanto, André está cenando con mi amiga Cruz. Dice que no conoce a Kelly. Al día siguiente pregunta si Kelly quiere ir al cine con nosotros. Me regaló unos aretes porque sí. Resulta que salieron de la misma tienda donde compró una pulsera, para su hermana. Nunca admitió nada. Siempre decía cosas como, no es lo que piensas. ¿Hablas en serio? No exageres. Estás malinterpretando. Y luego, un masaje en el cuello, pizza, Netflix, sexo. No arruinemos la noche, susurraba. Pero la noche ya estaba arruinada, porque las mentiras sin ruido, sin gritos, sin manchas, sin drama, son las peores. Son como el gas. No lo ves, no lo hueles. Solo un día despiertas sintiéndote enferma de pies a cabeza, incluso en tu propia verdad. Y entonces dejas de dudar de él. Empiezas a dudar de ti. No, ¿está mintiendo? Sino, ¿acaso soy real? ¿O solo soy otro personaje en el guión que está escribiendo? A veces sentía que vivía en una casa de espejos deformados, donde todo se ve casi bien, pero siempre un poco mal, como si el mundo estuviera inclinado y de alguna manera fuera mi culpa. Él no gritaba, no tiraba cosas, solo hablaba, con calma, suavemente, con ese tono de alguien que realmente está preocupado por ti, como si fueras tú quien está perdiendo el control. Dijiste que no te gustaba ese programa. ¿Por qué volviste a verlo? Nunca dije eso, respondía yo. Solo estaba de mal humor esa noche. ¿Estás segura? Porque recuerdo que dijiste que la actuación era plana, que la historia era débil y que preferirías ver la pintura secarse. Y en ese momento me congelaba, porque ¿y si tenía razón? ¿Y si sí lo dije? Empezaba a escarbar en mi propia mente buscando pruebas de que no me estaba volviendo loca. Y él ofrecía su versión con delicadeza, como si le importara. Solo me preocupo por ti, ¿sabes? Últimamente has estado por todas partes, de arriba a abajo. No es propio de ti. Quizá deberías hablar con alguien. Hablar con alguien. Esa era su manera suave de decir que quizá necesitaba ayuda. Porque claramente, yo era el problema. Una vez dije, me dijiste que estabas en la oficina ese día. Él me miró, imperturbable. Lo estaba. ¿Y qué? Bueno, también dijiste que te reuniste con un cliente en el centro. Eso fue trabajo. Malinterpretaste. No voy a reportar cada uno de mis movimientos. Esto no es vigilancia. Y esa frase, malinterpretaste, era su hechizo mágico, porque de repente le creía. Que quizás sí me estaba equivocando, que quizá estaba confundiendo fechas, nombres, contextos. A veces me daba miedo incluso hacer preguntas, no por cómo reaccionaría, sino porque no quería volver a sentirme equivocada. Seguía escribiendo todo, en un pequeño cuaderno, escondido entre libros en el estante. No para espiar, para sobrevivir. 7:05 p.m. Dice que cenó con Tom. Sábado. Tom estaba fuera de la ciudad, en Arizona. Hechos simples, sin emoción, solo notas. Como si fuera una detective recopilando pruebas contra alguien a quien aún amaba. Una noche, volví a decir, creo que estás ocultando algo. Él me miró directo a los ojos, doloroso y suave. Cariño, no sé cómo vivir así. Cuando siempre estás dudando de mí, me está matando, nos está matando. Y otra vez, me sentí horrible, tóxica, sospechosa, como si lo hubiera lastimado. Lo hacía tan bien que mi propia intuición parecía grosera, pero en algún lugar, enterrado muy dentro, algo pequeño se había encendido, una diminuta llama casi invisible pero terca, que ya no quería vivir en la niebla. Estaba limpiando la estufa, escuchándolo cantar en la ducha.
fuerte, desafinado, como si estuviera audicionando para Broadway. Su teléfono estaba cargándose cerca, sin contraseña. La pantalla se iluminó. Un mensaje. Ni siquiera estaba tratando de fisgonear. En serio, estaba ocupada fregando grasa. Pero ya sabes cómo pasa. Un pequeño destello, un ángulo raro, y ¡boom! Lo ves. Joanna, trabajo. Gracias por cubrirme anoche. Nunca habría salido bien sin ti. Oh, así que ahora tenemos a Joanna. Un gusto conocerte. Hacía tiempo que no aparecía un nuevo nombre en esta telenovela. No suspiré. No dejé caer la esponja, sin drama. Solo esa sensación silenciosa, como si otra pieza del rompecabezas encajara, como si hubiera estado construyendo esta imagen durante meses, sin saber qué estaba dibujando. Y ahora tenía un nombre y un rostro. Pero aquí está el asunto. Joanna no era el problema. Ella no era la mujer, porque él no me estaba engañando con una persona. Me estaba engañando con la realidad, todos los días. Palabras, líneas de tiempo, personas. Las doblaba todas como arcilla blanda, rediseñaba la verdad y la servía con una sonrisa. Joanna era solo otra línea en el guión que él escribía. Dirigía y me daba un papel, sin preguntar. No revisé el resto de los mensajes, no porque tuviera miedo, sino porque no lo necesitaba. Eso era todo. Ya no estaba buscando pruebas. Ese fue el momento en que te dices a ti misma: está bien, chica, suficiente, sal del juego. Más tarde esa noche, me ofreció la actuación de siempre. Dios, qué día. El contratista le gritó al becario: un caos total. Tuve que calmar todo. Luego pasé por Whole Foods. Las filas estaban locas. Me senté frente a él, asintiendo, sosteniendo una taza de té, sin fingir, solo desconectada. Ya no estaba en la escena, solo la observaba, como un documental, la vida de un mentiroso en su hábitat natural. Observa, no participes. Después de que se durmió, escribí una carta, a mano, sin drama, sin rabia, solo claridad. Estoy cansada de vivir en una película, tu película, donde cada día es un rodaje, y tú eliges el guión, tú diriges las escenas, y yo solo se supone que debo adivinar qué es real y qué es ensayo. Se acabó. Las luces se apagan. El público se fue. El set era falso. No soy una actriz. Soy una persona. La puse en el cajón, el donde guarda todo, llaves de repuesto, recibos viejos, tarjetas de negocios de lugares donde nunca ha estado, que la encuentre, o no, ya no importaba. Luego salí del apartamento, sin gran salida, sin portazo, sin frase final, solo me fui. Porque a veces, para elegir la verdad, no necesitas una pelea, solo necesitas alejarte de la mentira. Camino por la calle, café en mano, no solo café, un trofeo, caliente, dulce, con un poco de amargura, exactamente como debería saber la libertad. En algún lugar, en un universo paralelo, él todavía existe. Ya sabes, ese tipo, el genio incomprendido, maestro de las medias verdades, experto en gaslighting. Sin Oscar, pero confiado. ¿Y yo? Sonrío. No porque esté tan feliz, aunque honestamente sí, un poco sí. ¿Recuerdas su frase favorita? Dijiste que te gustaba cuando me inventaba cosas. ¿Recuerdas? Sí, yo tampoco. El café está buenísimo, el viento en mi cabello, y mi mente, tranquila. Sin decodificar sus frases, sin pizarras del FBI sobre dónde estuvo realmente anoche, sin fingir creer en cenas de trabajo que involucraban vino, compañeros misteriosos e invisibles testigos. Tomo un sorbo, delicioso, irreal, a diferencia de, de él. Pienso en cómo llamó después de la carta. Su voz era pura confusión y pánico, como si alguien le hubiera dicho que la realidad no es editable. ¿Hablas en serio? Por Joanna. Solo somos compañeros de trabajo. Ah, sí. Joanna otra vez, protagonizando la temporada 6. Aún no lo entendía,
que nunca se trató de ella, se trataba de Solo. Solo se me olvidó mencionarlo. Solo no pensé que importara. Solo deja de exagerar. Gracioso cuántas mentiras caben en una sola palabra. Silencié la llamada. Lo dejé hablar al vacío. Lo dejé actuar para las sombras. Ya no estoy en la audiencia. Me imagino lo que dice ahora a otras personas. Ella era demasiado intensa. No entendía mi alma creativa. Creativa, o sea, se inventaba cosas. O tal vez, ella tenía serios problemas de confianza. Lo cual es curioso, viniendo de un hombre que una vez confundió Brooklyn con Jersey y juraba que Caribou seguía existiendo en un estudio de yoga. Tomo el último sorbo, lanzo el vaso al bote de basura. Impacto directo. Se sintió bien. Es bueno saber que algo en este mundo aterriza donde debe. Sigo caminando, sin mapa, sin plan, solo hacia adelante, hacia lugares donde la verdad no necesita pruebas. Y el café siempre significa café. Donde no tengo que preguntarme si la versión de hoy de la historia vendrá con un giro final. Donde finalmente puedo decir, sí, sé lo que pasó. Y no necesito un cuaderno para probarlo.